Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Pedro Blanco. ¿Qué tal? Muy buenos días. En China empezó todo y al menos allí, después del desplome, ha llegado la recuperación. Es noticia de esta noche. Esta noche hemos conocido la evolución de su economía. El dato del Producto Interior Bruto ha crecido un 18% en el primer trimestre del año. Es un aumento histórico, nunca visto desde que hay registros en ese país. Vamos a Pekín, informa Jaime Santirso. Así es, el resultado de esta mañana arroja un crecimiento histórico. Récord, no obstante, que tiene cierto truco. La clave está en el marco de referencia. En el mismo periodo del año pasado, China pagó los efectos de la pandemia, dejándose un 6,8%, su primer retroceso en casi medio siglo. El 18,3% anunciado esta mañana se reduce a un 0,6% cuando se compara con el trimestre anterior, el último de 2020. En cualquier caso, el dato de hoy reafirma la buena marcha del gigante asiático, que ya cerró 2020 con un repunte del 2,3%, convirtiéndose en la única gran economía que no se contrajo en este año aciago. Aquí en España ya saben que buena parte de nuestra economía, de nuestro Producto Interior Bruto, depende del turismo. Y para eso va a ser clave el pasaporte de vacunación que va a empezar a funcionar en junio. Sara Selva, buenos días. Hola Pedro, buenos días. Bruselas fijó las líneas generales de este documento, pero dejó cierto margen a los estados y la novedad está en que ya sabemos cómo va a funcionar aquí en España. Y quien llegue a nuestro país con ese certificado verde digital, que así es como lo han llamado, no va a tener que guardar cuarentena, no va a tener que presentar pruebas negativas. Teresa Rubio. Va a ser un certificado digital unipersonal mediante código QR gratuito y universal. Está previsto que pueda entrar en funcionamiento a finales de junio. No solamente certifica que una persona se ha vacunado, sino que también permite acreditar otras circunstancias como estar en posesión de un resultado negativo, una prueba diagnóstica del COVID o una prueba de haber pasado la enfermedad. La persona que se vacune recibirá su certificado, la persona que ha pasado la enfermedad recibirá su certificado, la persona que ni se ha vacunado ni ha padecido la enfermedad, cuando llegue la implantación del certificado, tendrá que aportar una prueba diagnóstica con resultado negativo. Los estados tendrán libertad para decidir si aceptan o no a turistas inmunizados con vacunas no aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento. Y los viajes del IMSERSO volverán a partir de octubre. Esa es al menos la intención que tiene el gobierno, porque todo dependerá, como todo lo demás, de cómo evolucione la pandemia. El programa del IMSERSO lleva cancelado desde marzo del año pasado. Así que el hecho de que haya ya una fecha para su reactivación, al menos teórica, es buena noticia. Es positivo para el turismo y para la economía, lo estaba pidiendo de hecho la patronal, y es positivo también para miles de mayores, muchos ya vacunados, que después de este año pueden volver a viajar. Bueno, el gobierno ya dijo en su momento que deseaba que el IMSERSO, este plan de viajes, este programa de viajes, volviera en septiembre, pero al final va a ser en octubre. Carlos Sevilla. Sí, según los planes del gobierno, los viajes del IMSERSO empezarán a venderse en octubre. Los ministerios de Turismo y de Derechos Sociales ya trabajan en los pliegos de un programa que este año reforzará el control sanitario de los viajeros. Luis Barriga, director general del IMSERSO. Habrá que mantener una vigilancia muy estrecha y también contactar con las sanidades de los lugares de destino. Los empresarios turísticos temen que de aquí a octubre no dé tiempo a completar todo el proceso de adjudicación y de preparación de los viajes, y por eso piden al gobierno que agilice los trámites. Miguel Mirones es el presidente del Instituto para la Calidad Turística Española. Hay que hacerlo tomando ya decisiones administrativas que permitan acelerar los procesos de contratación. El nuevo programa del IMSERSO contará con un presupuesto público de 118 millones de euros y los viajes solo se realizarán si la situación de la pandemia lo permite. Y en las últimas 24 horas se han puesto en España casi 450.000 dosis, muy cerca del último récord de la campaña de vacunación. El 18% de la población ha recibido ya una dosis, el 7% está totalmente inmunizada y ya casi todos los mayores de 80 años han recibido una inyección. Y sobre la vacuna de Pfizer, el CEO de la farmacéutica dice que es probable que un año después de haber recibido las dos dosis sea necesaria una tercera, una dosis más para completar la inmunización, o incluso una al año, como pasa con la gripe. Aún no se sabe cuánto dura el efecto de la vacuna. La incidencia acumulada en España sigue subiendo, está en 202 casos por cada 100.000 habitantes, aunque hay comunidades en las que es mucho más alta. En Navarra está en 436 casos, más del doble que la media nacional. En el País Vasco en 358 y en Madrid la incidencia es de 348 casos. Madrid tiene además el porcentaje de ocupación de UCI más alto de España, más de un 40%. Y a pesar de que con esos datos y según el plan de sanidad Madrid tendría que cerrar, por ejemplo, el interior de los bares, la comunidad ignora
ignora las peticiones del Gobierno para endurecer esas medidas. Radio Madrid, Laura Gutiérrez, buenos días. Buenos días. Y Madrid no va a tocar las restricciones. Estamos convencidos de que en 1 o 2 semanas la curva, que no está subiendo alarmantemente, pero sí sube, se va a contener y empezará a bajar, porque ya habrá pasado el efecto de confinamiento de la Comunidad de Madrid por Semana Santa. La curva va a mejorar, dice Ayuso, así que no habrá más limitaciones, a pesar de que el catálogo de restricciones en el nivel máximo de riesgo, el 4 en el que estamos, es largo. El Gobierno madrileño apenas ha implementado una, la prohibición de reuniones entre no convivientes en las casas. En ese nivel se recomienda limitar entradas y salidas del territorio, cerrar el interior de la hostelería o suspender toda la actividad deportiva menos la profesional y federada, aunque en Madrid siguen abiertos los gimnasios y las piscinas. Y Sanidad va a plantear en la Comisión de Salud Pública la posibilidad de prohibir que se fume en las terrazas, incluso cuando haya una distancia de seguridad entre quienes las ocupan. Y hay varias comunidades como Asturias, Aragón o Canarias que lo prohibieron por su cuenta. Y el Gobierno insiste en que las comunidades tienen herramientas suficientes para actuar cuando decaiga el estado de alarma. Salvo el confinamiento en nuestras casas, que es lo que limita de verdad nuestra libertad de ambulatoria, salvo eso, casi todo lo demás es posible con la legislación sanitaria vigente, con las acciones coordinadas y las órdenes ministeriales comunicadas. En la Comunidad Valenciana, aún con el estado de alarma en vigor, el Tribunal Superior de Justicia ha ordenado que se reabran los bingos, casinos y casas de apuestas que el Gobierno había decidido cerrar por la pandemia. Y en Bruselas hoy hay reunión de los ministros de Economía para hablar de la vacunación y del calendario de los planes de recuperación europeos. Corresponsal comunitaria, Griselda Pastor, buenos días. Buenos días. Pendientes de la vacunación en todos los países de la Unión, los ministros de Economía, primero en formato Eurogrupo y después en formato Ecofin, estudiarán hoy la situación que agrava la pandemia. Objetivo central de este debate es el de clarificar el calendario del plan de recuperación, aprobado en julio de hace un año, paralizado ahora por el Tribunal Constitucional alemán, que aceptando un recurso ha frenado las ratificaciones en 10 países europeos. La Comisión no puede empezar a endeudarse sin la luz verde de los 27 parlamentos nacionales, cuyos gobiernos piden que Bruselas reduzca los 2 meses de plazo previstos para aprobar los planes nacionales. Planes que, como España, siguen en proceso de negociación, con la esperanza de que el retraso no alargue más allá de septiembre la percepción de los primeros adelantos monetarios. Y ahora les contamos lo último de la pandemia en el resto de Europa. Un seguro de coche